te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en coordinación con la Sala Camacuá y con Caras y Caretas TV. En el día de hoy vamos a tener un programa que es el inicio de un ciclo que tiene que ver con los progresismos en América Latina y que va a intentar traer referencias de distintos países para poder pensar este ciclo, podríamos decir, de comienzo del siglo XXI, pero también sus perspectivas y sus dificultades. Para hoy, además, nos acompaña Agustín Canzani, que Agustín es el director de la Fundación Liber Seregni y que ha venido trabajando un conjunto de estos temas en forma sostenida desde hace muchos años. Agustín es sociólogo y nos va a acompañar en este y eventualmente en otros programas donde vamos a estar abordando esta temática. Para el día de hoy elegimos Chile y para trabajar el tema de Chile tenemos una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar. En este caso voy a empezar por la invitada, le dejo a Agustín presentar al invitado. Va a estar con nosotros Clarisa Hardy. Clarisa es psicóloga por la Universidad de Chile y magíster en antropología social por la Universidad de Oxford. Se desempeñó en muchos cargos públicos ya desde el 72, desde el Chile de Allende. Luego fue profesora también de psicología en la UNAM de México. En el 90 fue jefa del Departamento de Asuntos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Planificación y luego fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales del Gobierno de Chile. En el año 2000 fue nombrada directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 y formó parte del Comité Asesor del Servicio Nacional de la Mujer. Fue ministra de Planificación en el gobierno de Bachelet y dentro de sus últimas publicaciones, muchas, rescatamos Equidad y Protección Social, Desafíos de las Políticas Sociales en América Latina, Ideas para un Chile, 2010, Estratificación Social en América Latina, Retos de Cohesión Social, de 2014. Con ella y con Juan Pablo Luna vamos a iniciar. Le dejo a Agustín la presentación de nuestro invitado. Gracias, un gusto. Juan Pablo Luna, a quien tengo el gusto de presentar, es un colega que es doctor en ciencia política por la Universidad de North Carolina y Chapel Hill y ha trabajado en una cantidad importante de temas. Actualmente trabaja en algunas cuestiones sobre crimen organizado, sobre representación política, sobre sistemas de partido y capacidades estatales y ha incursionado en los últimos tiempos también en desarrollos metodológicos que buscan combinar de alguna manera las ciencias sociales con perfiles computacionales y también con análisis cualitativos. Es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y participa también en el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos y en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Ha publicado múltiples libros y artículos. Me permitiría citar dos que creo que están bastante relacionados con lo que vamos a hablar ahora. Uno de ellos es En vez del optimismo, crisis de representación política en el Chile actual, que es de 2017 y anticipaba algunas de las cosas que vimos después en años recientes. Y el otro es La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños, que es de 2021, donde disecciona varios problemas de la sociedad y la política chilena. Partidos disminuidos, no sé si lo estoy traduciendo bien, me corregirá en todo caso Juan Pablo, es otro libro, más bien un reader que ha sido publicado también con otros colegas uruguayos que trata un poco la problemática de los partidos políticos en América Latina, pero que todavía tengo en deuda porque he leído solo parcialmente. Para entrar en tema, vamos a pedirles primero que nada, en este primer bloque, como siempre, una aproximación al tema y en ese sentido les vamos a pedir que nos cuenten una breve historia del progresismo chileno para no chilenos, ¿no? Para otros, para que nuestros compatriotas puedan acercarse en forma más o menos rápida a través de algunas pinceladas que ustedes elijan para contarnos un poco esa idea. No sé quién quiere arrancar. Clarisa, Juan Pablo. Elegimos. Clarisa. Clarisa. No, Juan Pablo.
Yo quiero escucharte, Juan Pablo. No, yo, o sea, diría que en términos históricos Chile tiene, es interesante, digamos, en cierto sentido pensar Chile en el siglo XX desde la crisis de los años 20 y 30, ¿no? Donde de alguna forma eh, hay quienes ven bastantes paralelos con lo que ha pasado desde el 2019 a la fecha. Eh, Hacia fines de los años 20, principios de los años 30, Chile tiene, digamos, como la ruptura del orden oligárquico, digamos, que de alguna forma domina la política chilena desde el siglo XIX. Eh, la, digamos, una nueva constitución y es en ese marco empieza una época, digamos, en la cual es conocida como la época de los frentes populares, ¿no? Donde el Partido Radical, junto con el Partido Socialista y el Partido Comunista, que empiezan a articularse, digamos, con fuerza en esos años, logran de alguna manera, digamos, digamos, controlar y hacer gobierno, ¿no? Hasta mediados del siglo XX. Luego de lo cual el Partido Radical es desplazado, digamos, por un centro más dogmático en cierto sentido, que es con el surgimiento y crecimiento muy rápido de la democracia cristiana. Ahí se rompe, digamos, esta alianza, digamos, entre el Partido Radical y los partidos de izquierda, en parte por la crisis y el desplazamiento del Partido Radical, y la izquierda vuelve, digamos, a hacer gobierno a partir de 1970, bajo, digamos, la Unidad Popular, en la cual ya las fuerzas de izquierda, sin el centro y muchas veces, digamos, con oposición abierta del centro, terminan, digamos, fundamentando la llegada de Allende al gobierno y eso termina, como todos sabemos que termina, con el golpe militar del 73, del cual se cumplen 50 años este septiembre. Y tal vez para complementar la presentación de Juan Pablo y retomando lo que él pone al término, que estamos justo en el año en que se conmemoran los 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende bueno, y lo que fueron los brutales años de la dictadura, pero hay algo paradójico, porque junto con estos 50 años, hace unos días se celebraban los 100 años de Henry Kissinger. Ujú. ¿Y por qué lo cito? Porque ha habido mucha controversia a raíz de su última publicación, en donde él omite o soslaya, más allá de su visión geopolítica y su influencia en los gobiernos norteamericanos, él soslaya el rol que tuvo propiciando el golpe militar. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque tal vez uno de los fenómenos más interesantes, y es lo que tal vez podríamos hoy mirar desde el siglo XXI, Juan Pablo, es que el gran temor de Kissinger era que finalmente la coalición de izquierda que llega en la Unidad Popular llega rompiendo lo que era en ese momento la emergencia en América Latina de los partidos de izquierda insurreccionales, que propiciaban el acceso al poder por la vía armada. Y Salvador Allende y la coalición, bueno, básicamente el Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera, que lo acompañan, es una coalición que llega al poder por las urnas, democráticamente, rompiendo lo que estaba ocurriendo en América Latina. Y eso, lejos de ser una señal
de que había una vía democrática de acceso al socialismo, se convirtió, y por eso cité a Kissinger, en el gran temor, porque por esas fechas los gobiernos ya sabían cómo lidiar desde sus aparatos militares con las fuerzas insurreccionales. Lo que no sabían es lo que podía pasar políticamente cuando la izquierda accediera al poder democráticamente por la voluntad mayoritaria de sus pueblos soberanos. Y entonces tenemos la paradoja que es justamente este sello democrático, que fue un gran parteaguas con el debate que había en las izquierdas latinoamericanas y que después se entronca con la discusión que hay en Europa, con el fin de la Guerra Fría y bueno, todos los debates socialistas, comunistas, etcétera. Yo creo que eso está en el trasfondo de una discusión que, siendo parte de la trayectoria en Chile, que lo hace particularmente interesante a la luz de lo que hoy día se está reproduciendo. Y tal vez me anticipo algo que van a venir en próximas preguntas de ustedes, y con eso termino, porque ese sello hoy día nos interpela cuando tenemos una encuesta. No sé si viste, Juan Pablo, la última encuesta que salió, Set Mori de Marta Lagos, el renacimiento del pinochetismo en el país, y por lo tanto no hubiéramos nunca creído que después de lo que tuvimos que vivir 50 años y de tener un liderazgo en la izquierda democrática, lo que está hoy día en discusión en el país es la democracia. Hay una encuesta reciente que muestra un ascenso muy importante de personas que valoran positivamente lo que fue el golpe militar y Pinochet, la dictadura. Estamos hablando hoy, no obstante toda la trayectoria. Y por lo tanto, si de progresismo se trata, y uno dice qué es lo que tenemos en el trasfondo también, es el debate que está instalado, entiendo, también en distintas partes del mundo. No sé cómo lo vean desde el Uruguay, pero nos estamos enfrentando a una nueva ola, modelos autoritarios de una derecha muy, muy conservadora, frente a la cual tiene que interrogarse el progresismo hoy día. Obviamente con claves del siglo XXI y no con lo que ocurrió en el pasado. Una pregunta que me surgía escuchándolos tiene que ver ya con una visión no tan atrás en la historia, sino más reciente. Luego del golpe de Estado, de hecho, también en Uruguay estamos cumpliendo este año, ahora dentro de pocas semanas, 50 años de golpe de Estado. Se reconstruyen de alguna forma los sistemas de partidos, pero en Chile hay una experiencia relativamente original, que es la concertación, ¿no? Chile se había presentado, uno podría decir, casi como un país de tercios cuando gana Allende, de tercios un poquito desiguales en algún sentido, pero en ese proceso de salida de la dictadura se construye esta herramienta política de la concertación que, de hecho, salvo el último gobierno de Bachelet, abarca buena parte de los gobiernos que Chile tuvo desde el retorno a la democracia. ¿En qué medida esa experiencia, esa herramienta política de la concertación, digamos, permitió desarrollar programas progresistas y en qué medida no? Porque de alguna manera ahí está el peso de la democracia cristiana, que no deja de ser un actor fundamental, por lo menos, creo yo, hasta el último gobierno de Piñera, ¿no? Yo quisiera agregarle, antes que contesten, si en ese desarrollo programático se distinguen trazos, como quien dice, de la primera impronta, ¿no? O se marca una ruptura entre lo que podría haber sido la propuesta del gobierno de Allende, más allá de las cuestiones de época, ¿no? Que atravesaron toda América Latina. Si existe alguna continuidad, o podríamos decir que esta concertación viene a ser una síntesis nueva en relación a lo que puede haber sido un concepto de izquierda progresista. A mí me gustaría escuchar a Clarisa respecto a esto, que es una protagonista de la concertación, dices tú.
él me hace la broma esto porque en Chile lo que está en discusión y que probablemente lo vamos a abordar más adelante es la concertación y lo que fueron los sectores de izquierda dentro de esta coalición de centro-izquierda, vis-a-vis la nueva izquierda que emerge ahora. Bueno, primero decir que fue muy inédito para la historia y la tradición chilena el que se construyera una coalición del carácter que tuvo la concertación, porque y fue precisamente en la lucha por la recuperación democrática este encuentro que no parecía posible entre la democracia cristiana y la izquierda. Una cierta parte de la izquierda, porque hay que reconocer que para la construcción de la transición, la concertación, quedó fuera el Partido Comunista. Es decir, estamos hablando que de las corrientes tradicionales, el Partido Comunista acaba de cumplir 110 años en Chile, y es probablemente de los partidos tradicionales, a pesar de que todos tienen baja votación, el que tiene una votación hoy día significativa, dentro de lo limitado que son estos partidos tradicionales. Quedó excluido porque, digamos, en este debate de reconstrucción de condiciones para enfrentar la transición post-dictadura, era inviable pensar, imposible pensar que cohabitaran en una misma coalición de gobierno la democracia cristiana con una clara vocación anticomunista, es histórica y que la ha acompañado, con el Partido Comunista. Sin embargo, el Partido Comunista estuvo respaldando electoralmente a lo largo de todos los gobiernos de la concertación. Finalmente, cuando se dirimían en segunda vuelta las elecciones, el Partido Comunista concurría siempre al candidato o a la candidata del momento. Y la concertación empieza a tener ya su, digamos, es decir, con la concertación creo que nadie podría, parte de los chistes que hay es que cuando digo la nueva izquierda que nace a la luz de reprocharle a lo que fueron las coalición gobernantes progresistas previas, reprocharle esos 30 años. Y por lo tanto desconocer lo que hubo durante esos 3 años de progreso en el país. Hay que decir, para recoger la historia fidedigna de la concertación y que da origen después a la nueva mayoría, en que finalmente en ese gobierno se amplía la alianza e ingresa al Partido Comunista, en el segundo gobierno Bachelet, y en donde las diferencias se dieron a su interior con mucha fuerza, precisamente por la heterogeneidad política que representaba esa gran alianza de coalición de gobierno. Y hay que decir que a lo largo de este periodo, y es importante rescatarlo, siempre hubo 2 corrientes de debate al interior del mundo del progresismo que se graficaron en su momento con la corriente de los autoflagelantes y los autocomplacientes. Los autoflagelantes son aquellos que estábamos dentro de la concertación pensando que había mayores condiciones de radicalidad de proceso de reformas que el país requiere. Y los llamados autocomplacientes que sostenían de que había que avanzar en lo que se llamaba la medida de lo posible. Siempre ha habido una broma al respecto, es muy difícil avanzar sin la medida de lo posible, digamos. El punto es quién y cómo se definía lo posible. Esa era la discusión. Y en eso hubo siempre un debate muy rico al interior de la concertación. Y la concertación logró convivir, pero con la clara hegemonía, esto hay que decirlo, del llamado mundo de los complacientes. Y por lo tanto, si bien hubo avances y hubo progresos, fue sobre la base también de frenar muchas iniciativas que pudieran haber probablemente descomprimido parte de la conflictiva que se fue acumulando posteriormente y que le ha costado finalmente también a la coalición progresista
su legitimidad frente a la ciudadanía. Yo me quedo ahí porque no quiero usar mucho el tiempo, pero podemos conversar o dialogar sobre esto, Juan Pablo. No, yo iba a mencionar justamente el tema de autocomplacientes y autoflagelantes. Creo que es importante también mencionar que no hay concertación sin la experiencia de la UP, ¿no? Y sin la autocrítica que ambos sectores hacen, tanto la DC, digamos, que en su gran mayoría apoya el golpe de Estado, ¿no? Y sin una autocrítica muy fuerte de la izquierda, sobre todo en el exilio, respecto a la experiencia de la unidad popular. Yo diría que lo otro que es importante o relevante, por lo menos para mí, de relevar respecto a la experiencia de la concertación, es que más allá, digamos, del trabajo en el gobierno, y tal vez en parte por eso, la concertación en cierto sentido abandona a sus bases electorales desde el gobierno, y lo hace progresivamente, ¿no? Y parte, digamos, importante de la crisis que tiene no solo la concertación, sino también el sistema político chileno, es de alguna forma la pérdida de peso organizativo y de capacidad de movilización por parte de los partidos políticos, ¿no? Y su sustitución por liderazgos territoriales, caudillismos territoriales, que siguen aportándole votos por mucho tiempo a esos partidos, ¿sí? Y a esas etiquetas partidarias, pero que van perdiendo organicidad, coherencia programática, capacidad de movilizar a la ciudadanía en la posttransición, ¿no? Y yo creo que ahí hay uno de los... si uno mira, digamos, fuera de la élite política y trata de pensar, digamos, qué otros problemas puede haber tenido la concertación en términos, digamos, u otros déficits, ¿no? Como contrapartida, digamos, de una serie de éxitos en términos del gobierno y de la política pública en la posttransición, tiene que ver con ese abandono de alguna forma del territorio, de la organización social, que de alguna forma va haciendo más fina y cada vez más tenue la presencia de esos partidos en la sociedad. Clarisa, lo que le vamos a pedir para seguir, porque ya de una manera u otra fuimos entrando en el segundo bloque, así que vamos a ir un corte de 1 minuto y seguimos en el segundo bloque ya entrando directamente en este análisis de, como habíamos planteado, gestión, logros, pendientes, errores, lucha política a la interna, con la derecha, entre las izquierdas, así que en 1 minuto volvemos, en 1 minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi.
Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de progresismos, el caso chileno. Estuvimos haciendo una rápida recorrida por la historia del progresismo en Chile y estábamos llegando un poco a nuestros días, o bueno, al siglo XXI, y haciendo un balance sobre la concertación y sobre bueno, los problemas del proceso, ¿no? de gobierno, de desgaste, ¿no? Juan Pablo nos traía un poco esta separación de la base social, digo, algo que podemos ver en común en muchos procesos políticos. Y bueno, para este segundo bloque queríamos seguir profundizando un poco en eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los logros, ¿no? Clarisa traía, bueno, hay que justipreciar también algunos no, un montón de avances a nivel social que se han producido, y poner todo eso arriba de la mesa a la hora de hacer un balance. Y bueno, este es el bloque para eso. Agustín, no sé si querés plantear. No, creo que Clarisa iba a hacer alguna acotación sobre los últimos temas que estuvimos conversando, porque también ahí quizás es interesante ver cómo estos problemas se traducían en la dinámica política dentro de los gobiernos, ¿no? Yo pensando un poquito en este programa, veía que en una primera etapa en la concertación parecía predominar el eje de la ADC. De hecho, los dos primeros presidentes provienen de la ADC, ¿verdad? Y luego los presidentes y las presidentas provienen más bien de la pata izquierda, ¿no? ¿En qué medida también el sistema electoral exótico que dejó la Constitución pinochetista no representó un chaleco de fuerzas de alguna forma para rearmar la representación política en Chile? Yo creo que hay retomando que creo que es muy importante el punto de Juan Pablo, porque la pregunta que cabe acá es cuánto es atribuible sin duda al sistema electoral, y de qué manera un sistema electoral, lo que decías tú, una camisa de fuerza, el sistema binominal que emparejaba mayorías y minorías con una representación, por lo tanto, que no daba cuenta del real peso de las distintas fuerzas políticas, por una parte, acompañado de un fenómeno que se fue haciendo crecientemente en el tiempo, fruto de esta creciente distancia de los partidos respecto a ver, los partidos se vaciaron de ciudadanía o de sociedad, por decirlo de alguna manera. Me temo, y eso hay que decirlo con mucha franqueza, que de alguna manera hubo una decisión deliberada al inicio de los gobiernos de la concertación de no animar la capacidad de movilización de la sociedad y de sus organizaciones, por un legítimo y entendible temor en esos momentos. Veníamos recién saliendo de la dictadura, pero de la dictadura con un Pinochet presente como senador vitalicio en el propio Senado del país, y con unas fuerzas armadas que no habían sido tocadas y con el peso de la Constitución. En ese contexto, fue una decisión deliberada de la concertación para enfrentar la transición democrática por temor a lo que pudiera ser una situación de alta conflictividad si se le daba paso y vigencia a un mayor peso de ciudadanía organizada, movimientos sociales. Ojo que veníamos, no obstante de venir de la dictadura, con un país que había logrado rearticularse y con bases de organización social muy interesantes que fueron desactivadas al inicio de la transición por estos temores. Esto que puede tener una explicación inicial por una transición que se ganó en las urnas, pero con un pacto en donde aún estaba presente físicamente el dictador, digo, como imagen, pero además con una alta incertidumbre sobre el papel que podían seguir jugando las Fuerzas Armadas. No obstante, que eso fue cambiando, los cambios que hubo en la sociedad, y que era posible más bien
fortalecer la democracia sobre la base de poder descansar más en una participación ciudadana más activa, en reconectarse con la sociedad civil, fue ganando la inercia. Y finalmente los partidos terminaron por acomodarse, hay que decirlo abiertamente, por un modelo en donde la baja o escasa participación permitía un juego aparentemente de mayor tranquilidad, amparado por este fenómeno que decíamos, de un sistema electoral y digamos, y una participación electoral que se basaba en el voto voluntario, que dejaba cada vez más desafecta a la gente fuera y que votaba el más convencido. Era un electorado conocido, los partidos sabían, por lo tanto, cuál era su nicho para poder ser presentes, y creo que, no obstante todos los logros en los planos socioeconómicos que uno pudiera decir, es decir, hay muchos, es decir, nadie podría desconocer el enorme progreso que ha habido en ese sentido en el país, de electrificación, de acceso a infraestructura social básica, de lucha contra la pobreza. Fue un país en que logró erradicarla con gran rapidez, cosa que no está ocurriendo ahora, no obstante que la desigualdad se mantuvo inalterada e incluso se ha agravado en ciertos momentos. Yo creo que el punto que señala Juan Pablo es fundamental en el modo en que se estructuró, el modo en que finalmente la crisis que estamos viviendo es también depositaria no solo de estos fenómenos del sistema electoral y del voto obligatorio, voto voluntario y todos estos cambios, sino por ciertas prácticas partidarias que han llevado a tener partidos crecientemente disociados de la realidad, con altos niveles de confianza y muy baja legitimidad ciudadana. Algo que a mí me gustaría añadir ahí, que me parece importante, no es solo el sistema electoral binominal, digamos, que tiene un impacto brutal. De hecho, la fisonomía del sistema de partidos cambia cuando se reforma el sistema electoral. Ahí hay toda una discusión dentro de la ciencia política en qué medida las reglas electorales son o no endógenas al sistema de partidos que uno tiene, ¿no? Y hay cierta circularidad en el argumento. Pero más allá de eso, digamos, a mí me interesa también destacar que las reformas de la dictadura hacen también muy difícil el juego o la posibilidad de la izquierda de organizar a los sectores populares, ¿no? En ese sentido, hay una entrevista que yo siempre cito en un libro de Rosana Castiglioni a una de las tecnócratas que está detrás de la reforma de municipalización de la salud y la educación en el régimen de Pinochet, ¿no? Y Rosana le pregunta por qué decidieron municipalizar la educación y la salud. Y la primera respuesta que tiene esta señora es, bueno, porque nosotros preferíamos tener 350 sindicatitos, que son 350 municipalidades, más que un gran sindicato nacional de profesores, ¿no? Entonces, hay en el programa de reforma, ¿no?, de privatización, de descentralización, también hay un efecto en términos de quebrar estructuras organizativas que son importantes para la movilización de los sectores populares, ¿no? Este es un país donde hay muy pocos bienes públicos, donde todo el mundo privatiza todo lo que puede en términos de su prestación social, en términos de su acceso a derechos sociales, y eso hace es de alguna forma una trampa, digamos, del modelo, en la cual aun cuando uno, digamos, esté descontento con el modelo, es muy difícil articular acción colectiva en contra de estas claves estructurales. Cada uno, digamos, como dicen acá en Chile, se rasca con sus propias uñas y tiene incentivos para hacerlo. Y eso dificulta mucho una agenda programática de izquierda, ¿no?, basada más bien en
mínimos sociales garantizados por parte, digamos, de un Estado más socialdemócrata, ¿no? Y yo creo que esa ha sido parte también importante, digamos, de, eh, del punto de tope, digamos, o la piedra de toque que ha tenido una agenda progresista en el país en mi caso. Sí, Digamos, dale. entendiendo que hay una base en los fenómenos de municipalización de la salud y la educación, que de alguna manera atomizaron también la posibilidad de articulación de grandes representaciones, y hay que decir que ni siquiera eso es suficiente como explicación en este fenómeno al que alude Juan Pablo, que yo diría es probablemente la gran derrota más cultural que de otro tipo. Y tiene que ver con la demora en ciertas iniciativas que sí eran prerrogativas y posibles de ser tomadas desde el Ejecutivo, y en donde ahí las diferencias entre llamados complacientes, flagelantes en su momento, y posteriormente, cuando surge ya la nueva mayoría en el espectro amplio de lo que fue la centroizquierda, incorporando también al Partido Comunista, de diferencias muy importantes que impidieron que antes de que pasara tanto tiempo hubiera una suerte de acostumbramiento de la sociedad a un cierto modo de sentirse más que ciudadano, consumidor de sus derechos. Y en ese sentido creo que cabe un legítimo reproche a lo que se pudo haber hecho y no se hizo en ese sentido. Porque finalmente el acostumbramiento a ser un consumidor de beneficios más que un ciudadano de derechos explica hoy en día las enormes dificultades para que reformas tan sentidas por la población, pues todo el mundo habla de la necesidad de acceso a bienes públicos como derechos garantizados, pero le niegan a sí mismo, a la política pública, el que pueda tener los instrumentos para hacerlo. Hay un sistema en discusión, un sistema de pensiones que es estrictamente contributivo, es decir, solo con tus ahorros. No hay fondos de reparto, fondos solidarios, intergeneracionales que compensen riesgos, y la población no los quiere la mejoría de sus fondos de pensiones, pero no quiere fondos de reparto, y esto tiene que ver con que finalmente son 40 años de haber vivido ciertas experiencias en donde terminan por sentirse que son dueños de fondos que ni siquiera, que son precarios. Entonces, y creo que esto es muy importante desde el punto de vista del debate progresista. Una cosa es entender la sociedad que uno tiene, pero también lo otro es hacerse cargo de cuáles son los retos culturales que se requieren para hacer reformas de este tipo. Y en ese sentido la autocrítica solo sirve para decir, bueno, tal vez fue muy tarde, pero nunca es demasiado tarde como para empezar a definir cómo se enfrentan estas cosas. En rigor, Juan Pablo, diciendo, ¿cómo hacemos en Chile para que la primacía de los derechos individuales tenga de alguna manera que convivir con derechos colectivos? Ese es el gran desafío que tenemos. Y finalmente eso no es solo un patrón estructural, es también un fenómeno. El neoliberalismo se convirtió en un modelo de relaciones, en ciertos valores que hoy día siguen muy, muy vigentes y presentes en la sociedad chilena, más de lo que uno encuentra en Argentina, más de los que encuentra en Uruguay y sorprendentemente de muchos países pobres de la región o de Centroamérica. Sin duda, yo lo que diría, Clarisa, es que en parte eso es justamente, digamos, lo que de alguna forma no entiende o lo que lleva al fracaso al proceso constituyente anterior, ¿no? O sea, es justamente, digamos, de alguna manera una nueva élite, digamos, que viene a desafiar a la élite tradicional, pero que tienen los mismos problemas o más aún problemas para sintonizar y entender
esa cultura popular donde estos valores del individualismo, digamos, y de cada uno acá se salva como puede, yo, digamos, no tengo por qué contribuir a soluciones colectivas, eh, está súper cristalizado, ¿no? Y como tú decís, yo estoy de acuerdo, o sea, eso también tiene que ver con una matriz cultural muy fuertemente arraigada y que también tiene hoy en la región y está empezando a tener en Chile un fuerte sesgo antiestatista. Por ejemplo, si uno se va a los votantes de Milei, por ejemplo, y a la base social en los sectores informales de Milei, ¿sí? Uno encuentra cosas parecidas a las que encontrábamos acá en el norte con el votante de Parisi, ¿no? Básicamente, emprendedores muchas veces informales, gente que, digamos, se hace sola, digamos, a partir de un pequeño emprendimiento, a partir de eventualmente, en el caso del norte chileno, inserción en el sector minero, pero que tiene un fuerte rechazo ante el Estado, ¿no? Y que lo que de alguna forma está solicitando es que el Estado lo deje hacer, no se meta, ¿no? Y básicamente no le cobre impuestos ni le ponga cortapisas, digamos, a su emprendedurismo, ¿no? Esto también se ve muy fuertemente en Perú, ¿no? Y yo diría, en eso hoy en sectores populares informales, donde luego de la pandemia, además, la informalidad, la ilegalidad se han expandido, ¿sí? También le pone límites a una estrategia de crecimiento de un progresismo más tradicional. No sé si puedo Sí, complementar sí. pero eso también, efectivamente, el antiestatismo, No te oímos. que Juan Se- Pablo también lo ha mencionado en otras ocasiones en que hemos estado en reunión, y que tiene que ver con corrupción. Es decir, también el Estado visto, es decir, digo, no solo hay esta cultura, fíjense que no es que yo me rasco con mis uñas, lo más grave es la sensación de que todo lo que tengo es por mi esfuerzo y mi mérito, y por lo tanto es el valor del reconocimiento de mi propio esfuerzo, en circunstancias que la evidencia, si palmaria, es que no tienes una retribución equivalente muchas veces a tus méritos, y que sí te estás rascando con tus uñas. Ese fenómeno es el difícil de romper, esta imagen de que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, y descubres que no puedes decir, pero si usted lo que tiene es casi nada. Usted se esfuerza y tiene mucho menos de lo que podría si considerara la suma de esfuerzos colectivos. Es eso. Y esto tiene que ver, o agravado, yo no, es decir, obviamente por la corrupción que sí permeó al sistema político, y ha habido un problema serio de pérdida de confianza de las instituciones por la colusión entre dinero y política, pero tanto más que la corrupción en ese sentido tiene que ver con el uso abusivo del poder. Y entonces también nos enfrentamos, que los latinobarómetros nos venían diciendo esto para América Latina y para Chile, además, hace rato. Esto no es un fenómeno nuevo, es de las desconfianzas. En el fondo, la sensación de que da lo mismo a quien vote, izquierdas o derechas, finalmente el poder se alimenta a sí mismo y yo sigo siendo siempre el que espera. Entonces, si bien hay elementos objetivos detrás de eso, están estas otras trabas estructurales que veíamos con Juan Pablo, en que los gobiernos progresistas, incluso con voluntad, eran impotentes para hacer estos cambios. La camisa de fuerza en muchas de estas cosas ha sido sin duda la Constitución. Es decir, buena parte de las iniciativas para reformar el acceso a bienes públicos ha sido con amparo en la Constitución, aparte de los supraquórum mayoritarios que tienen hoy día para legislarse estas materias en el Congreso y que requieren mayorías muy marcadas para muchas de estas reformas.
Ahí me gustaría solo, digamos, complementar también a Clarisa. Yo creo que nosotros muchas veces pensamos en esta dicotomía Estado-mercado, ¿no? Eh, Mi impresión, y esto viene, digamos, de trabajo de campo también en torno, digamos, al estallido chileno, es que lo que se configura ahí es una imagen, un imaginario de una coalición de abusadores, ¿sí? Eh, en la cual están las empresas, está el sector privado, pero junto a eso está la política y el Estado, ¿no? Y esto es un conglomerado de abusadores, ¿sí? Donde en ese momento, hoy esto ha cambiado y podemos hablar más adelante de cómo ha cambiado, pero en ese momento lo que cristaliza, digamos, es la política, los empresarios, el Estado se benefician a sí mismos, ¿sí? Y se joden a la gente, a los sectores más vulnerables. Y lo otro que es importante entender, me parece, en el caso chileno, porque muchas veces desde afuera se ve un Estado con alta capacidad y con mucha capacidad tecnocrática, ¿no? Clarisa es un ejemplo, digamos, de un alto perfil técnico, digamos, dirigiendo el Estado, que a veces es o es poco habitual en otros países de América Latina. Pero mi impresión es que es un Estado que tiene esa tecnocracia, que tiene esa capacidad instalada en arriba, pero que cuando se despliega territorialmente lo hace de forma muy despareja, de forma muy inconsistente, ¿sí? Y de forma regresiva, ¿no? El mejor Estado municipal es el Estado de quienes menos van a la municipalidad porque no necesitan nada de la municipalidad, ¿no? Y el peor Estado municipal muchas veces está donde la gente más requiere de la municipalidad y más requiere de gobiernos locales, que son su único punto de contacto con la institucionalidad. Entonces, es un Estado que muchas veces es visto desde fuera y una clase política que es muchas veces vista desde fuera con envidia por su capacidad de diseñar, por ejemplo, programas sociales que luego son emulados en otros países, ¿sí? Pero que en su implementación y en su llegada territorial tiene inconsistencias que hacen que la gente hoy también tenga una visión muy crítica respecto a lo que el Estado hace y cuánto mueve la aguja en sus vidas a nivel concreto. Tenemos que irnos al segundo corte, así que en un minuto volvemos con el tercer bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de progresismo, es el caso chileno. Y bueno, por agenda, por acuerdo, nos tocaría hablar de la coyuntura actual. Agustín. Sí, quizás, en realidad uno no sabe dónde cortar la coyuntura actual, cuándo empieza exactamente y cuándo termina. Chile ha pasado a ser un país muy dinámico después de ser un país en algún sentido bastante estático en algunos aspectos, pero se me ocurría plantear dos interrogantes. La primera tiene que ver un poco con el rechazo del primer proyecto constituyente, ¿no? Que había generado expectativas muy grandes, supongo en la población en su conjunto, y también para quienes miraban desde el exterior ese proceso. Ahora, la pregunta tiene que ver también con
con la idea de cómo de alguna manera se puede explicar ese fracaso del proceso, ¿sí? Y cómo se puede explicar lo que viene después, digamos, porque da la impresión de que más allá de variaciones muy, muy recientes en la aprobación del presidente Boric, el gobierno actual está en un brete en varios aspectos, en la medida en que tiene dificultades para imponer buena parte de su agenda política, tiene dificultades también para articular y tiene dificultades también para recuperar ese rol de representación que de alguna manera ustedes habían planteado que se había perdido, ¿no? A mí me dio la impresión en algunos momentos que durante el estallido social, como se llamaba en Chile, había una impugnación muy fuerte a esa representación a través de los partidos. Ahora, la pregunta es si hoy en día hay partidos políticos o hay organizaciones en Chile que son capaces de reconstituir ese rol de representación para generar una instancia constitucional que le pueda dar un marco diferente a la sociedad chilena. Yo quisiera agregar también a lo que planteaba Agustín, este tema, Juan Pablo hablaba hace un rato de Milei en Argentina como un fenómeno, como quien dice, cosechador del descontento respecto a organizaciones, poder, Estado y demás, por lo menos en el imaginario, y en qué medida esa insurrección no ocupó en parte un lugar equivalente, aunque viniera por un lado completamente distinto. Larisa, yo hablé mucho del bloque anterior. Estoy intentando ordenar, porque son complejas las preguntas en el sentido de que es muy difícil poder decir dónde está el punto en la pregunta, sobre todo inicial, sobre los partidos políticos. Acá hay un fenómeno, por lo menos en parte está explicado. La primera pregunta fue el rechazo del proceso constituyente anterior. Y yo creo que esto inequívocamente se asocia al fenómeno del estallido, a lo que representó, a cómo fue leído y a cómo lo podemos leer hoy con el paso del tiempo. Perdón, Clarisa, porque mi pregunta venía porque uno desde fuera, puede ser una percepción equivocada, daba la impresión de que los partidos políticos abdicaron su rol de representación en el proceso constituyente chileno, ¿no? Que fue ocupado... ¿Abdicaron? Perdón, abdicaron de su rol de representación, ¿sí? Los partidos políticos se pusieron en el lugar que la sociedad los puso. No es que abdicaron. Los derrocaron. De hecho, probablemente una de las grandes cambios que hay entre la forma en que fue elegida aquella convención y esta, fue aprendiendo de la elección, de cuando se abrió la posibilidad de lo que es los llamados independientes pudieran ir en lista, dado el rechazo que había en los partidos, y que dio pie a la existencia de muchas representaciones, de micro representaciones de sociedad que no lograron articular proyectos más globales y que dificultaron mucho el acordar ese texto constitucional que de alguna manera hiciera sintonía con lo que estaba pasando en la sociedad. Pero esto venía arrastrado efectivamente de una expresión a nivel social de la escasa representación en aquel momento, lo que dijimos, partidos que se vaciaron de sociedad y de ciudadanía y que quedó muy manifiesto. El punto es que eso fue interpretado incluso por muchos de los partidos políticos que aún quedaron marginalizados dentro de la Convención Constitucional, fue interpretado como un gran clamor por estas cosas que hablamos en el bloque anterior. La ciudadanía quiere cambios, quiere derechos, quiere trato justo, pero desconfía del Estado, desconfía de los partidos, ¿sí? Desconfía también de todos los instrumentos que eso lo hacen posible.
Y por lo tanto, el combinar esa ecuación, esa lectura no fue hecha. Fue interpretada inmediatamente como una sociedad progresista que dio un salto, que lo que está pidiendo efectivamente son reformas estructurales de esta naturaleza, y eso fue llevado a la convención a todo. Y finalmente la convención, que no logró poder equilibrar dónde están los ejes centrales de las dificultades y dónde poner el esfuerzo para hablarle a esa sociedad, terminó por hacer un texto que no fue capaz de dirimir en estas materias y no le hizo sentido a una mayoría social. Yo agregaría el hecho de que la votación, que pasó de voluntaria a obligatoria, sacó a la arena electoral a una cantidad de electores de los que no se conocían, no se sabían, que habían estado siempre al margen y absteniéndose, y que ciertamente no se vieron reflejados en ese texto constitucional. El punto de la pregunta que ustedes hacen hoy es si los partidos respecto de ese momento están en mejor o en peor momento, y uno pudiera decir que, a ver, por decirlo tal vez de alguna manera, creo que no son solo los partidos progresistas, es el sistema político de partido y el poder lo que está en cuestión. Cualquiera que llegue a generar hoy en día, cualquiera que abra un discurso antipartido y antiestado, que apele a las capacidades de las personas, a sus responsabilidades, a hacer las cosas de otra manera, fuera de la lógica de partido, va a tener automáticamente respaldo ciudadano. Pero en el minuto que tiene respaldo institucional, el ciudadano pasa a ser parte de la institución y del poder, y en ese mismo momento pasa a ser mirado con desconfianza por las instituciones. Lo que quiero decir es que este es un camino muy largo para restablecer lo que debiera ser. Es decir, aquí yo creo que es fundamental, y probablemente la gran discusión va a ser, el gran foco y el centro está en los derechos sociales, pero creo que la madre de todo esto es cómo se repiensa el sistema político, cómo se fortalecen los instrumentos, partidos, cómo cambian las lógicas de partido, y un largo trayecto para recuperar la capacidad de los partidos para tener la capacidad de conducir los procesos hacia adelante. Una forma, digamos, de sintetizar esto que decía Clarisa, que para mí es clave, es que lo que tenemos en Chile son coaliciones destituyentes, ¿no? Más que coaliciones constituyentes, claro, ¿no? Y esas coaliciones destituyentes se disuelven o entran en contradicción el día siguiente a la elección, ¿no? O sea, solo las fragua un evento electoral, porque en parte también son como una sumatoria inorgánica de gente que está votando anti, ¿no? Más que en favor de algo, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, pensando un poco en el Frente Amplio y en la nueva izquierda, Gabriel Boric gana la elección en parte por ser el mejor anti en cada uno de los eventos electorales que termina en su segunda vuelta presidencial, ¿no? En la primaria es el candidato anticomunista, en un país donde el anticomunismo sigue siendo muy importante, aún en la izquierda, ¿no? Y básicamente él gana la elección como el contendor al candidato comunista. En la primera vuelta gana como anti-establishment y como renovación, digamos, versus candidatos del sistema de partidos tradicionales. Eso también pasa en la derecha, ¿no? Kast viene desde fuera de Chile Vamos. Los candidatos de la Concertación y de
Chile Vamos, salen cuarto y quinto, ¿no? El tercero es Parisi, ¿no? O sea, son 3 candidatos que vienen de fuera del sistema tradicional, los primeros que ganan, los que sacan más votos en la elección en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, si bien hay una base, sobre todo en términos de sectores medios, educados, jóvenes, que es propia del Frente Amplio chileno, eh, Boric termina siendo y haciendo campaña como anti-Kast, ¿no? Y hoy el Partido Republicano, que es el que lidera Kast, saca su mejor rédito electoral siendo la oposición más firme al gobierno de Boric. Y esa es la lógica que de alguna forma domina hoy las elecciones chilenas. Ahora, eso no construye poder, lo que hace es destruir, Claro. más bien en cada instancia a quien tenía poder en la instancia previa. Me hace acordar eso que ustedes decían. Hace algunos años Edgar Morin decía en un reportaje: los indignados denuncian, pero no son capaces de enunciar, ¿no? ¿Qué programas están hoy, qué programas políticos están hoy sobre la mesa en la sociedad chilena, si es que los hay? La derecha sí ha construido a través de Kast un programa político que efectivamente es una alternativa a lo que hay, o ganaría solamente por ser anti lo que hay. Yo, si querés, doy una respuesta corta, Clarisa, y te dejo a ti. Sí, por supuesto. Mi impresión es que la derecha hoy ofrece pasado, ¿no? Ofrece básicamente en un país donde se ha vuelto la vida muy compleja, donde el tema del orden se ha vuelto primordial, la seguridad, lo que ofrece, digamos, de alguna forma la derecha es volver a las seguridades del pasado, ¿no? O sea, la utopía de volver a un pasado más tranquilo y más ordenado. Y mi impresión es que la izquierda no ha logrado ofrecer un futuro y cuadrar, digamos, un proyecto de futuro asible y convincente para la población, ¿no? Entonces lo que tenemos es una izquierda que lo que hace es vivir al día administrando el presente, siendo que el presente es un presente muy jodido y por tanto le genera problemas para mantenerse, digamos, en el poder y para consolidar su peso electoral. En ese sentido, digamos, me parece que en términos programáticos el gobierno también tiene una debilidad estructural, que es que no tiene mayorías legislativas, pero aún, digamos, concediendo eso, se ha vuelto un gobierno que está básicamente respondiendo a la agenda de los problemas cotidianos, donde la seguridad, que es un tema que no había sido pensado por esta izquierda y que es un tema que siempre es problemático para los progresismos en la región en particular, se ha vuelto el tema fundamental y dominante de la agenda pública. Y por tanto ha tenido que hacerse cargo no solo, digamos, de una agenda que no es propia, sino también de los problemas de credibilidad que le genera su relación con Carabineros, su relación con esta agenda de orden que le preocupa mucho a la ciudadanía. Bueno, creo, digamos, comparto plenamente lo que dice Juan Pablo y quiero agregar algo que me ha dado mucha vuelta. No sé si es un fenómeno, porque digamos, más propio de Chile o más general. Es evidente que hoy en día lo que está dominando es una agenda de seguridad. Efectivamente, Chile no tenía una tradición de migración como la que se abrió muy rápidamente, en muy pocos años, en un país en donde
hay una gran resistencia a aceptar la diversidad. Es un país de origen muy homogéneo. No olvidemos de que acá fueron diezmadas las poblaciones de los pueblos originarios y por lo tanto con muy escaso mestizaje fueron recluidos. Esa es parte de la problemática del país. Ellos fueron recluidos, segregados de la sociedad, además de diezmados. Y por lo tanto es una sociedad que le ha costado mucho convivir con el otro diverso. Eso como parte de su larga tradición. En este momento de gran incertidumbre socioeconómica, pospandemia, etcétera, la migración se ha convertido no solo en la amenaza del diferente, sino en la amenaza a la sobrevivencia. Y además toda esta asociación hoy día entre migración, crimen organizado, que se ha vuelto en un cóctel en donde está basado en el miedo que los sectores populares venían teniendo de hace décadas y a los cuales el progresismo fue ciego. Porque, ¿qué es lo que hizo el estallido? Cuando hablan de que el estallido instaló la violencia, no, el estallido permitió que se movilizaran sectores que estaban invisibilizados en ciertos sectores de las ciudades, en donde cotidianamente convivían con problemas de narcotráfico, de convivencia violenta, etcétera, y que no habían permeado la sociedad más urbana, más de clase media, y por lo tanto no era parte de una problemática visible. Esto creo que descolocó al progresismo porque lo puso frente a un fenómeno que nunca ha sido parte de ese debate. Es más, la integración latinoamericana implica tener una mirada frente a la migración que naturalmente es abierta a ella, y bueno, se ha demostrado que sin controles en la frontera tampoco controlas el ingreso del crimen organizado, y entonces es difícil que después la población no asocie migración y crimen, no obstante que no puede haber una asociación. Tiene que ver con con legislaciones migratorias insuficientes, con incapacidad de controlar bien las fronteras, pero todo este trasfondo que más beneficia porque es el discurso histórico y tradicional que asienta las derechas, y por lo tanto le viene muy bien. Pero tengo la impresión que esto está agudizado por algo que no ha sido suficientemente analizado y que tiene que ver con los efectos psicológicos, emocionales y no solo los impactos socioeconómicos de 3 años de pandemia, en donde finalmente lo que ha acentuado es la reclusión, la desconfianza hacia el otro. Por Dios, cómo crece en estas circunstancias. El otro es un distinto, pero además el contagio viene del contacto con el otro. El vuelco hacia la vida de familia y el gran rechazo a la convivencia, lo que esto significó en las escuelas, en los niños, la secuela que esto tiene creo que es de tal envergadura que no hay posibilidad de reflexionar un programa progresista que no considere estos impactos. Yo estoy hablando en borrador y en voz alta, tal vez por mi origen de psicóloga, que nunca ejercí. Pero creo que esto deja huellas emocionales de tal envergadura y de tal fortaleza que hacen que culminan no solo a lo que yo creo son necesarias reformas institucionales de peso, reformas estructurales que están pendientes, sin duda sistema político, pero creo que tiene que ver también con cómo remiramos los modelos de convivencia, las mallas curriculares educacionales, lo que pasa al interior de las comunidades. Efectivamente, hoy día lo local, lo territorial juega un papel al que se le está dando muy poca importancia, de cómo reconstruyes vínculos de confianza. Creo que el progresismo está menos carente de ideas, porque de ideas no es difícil hacer elenco de ideas, que de tener claridad respecto a cómo implementa en una sociedad tan diversa como la que tenemos hoy y tan plagada por esta historia también reciente, no solo por su biografía y su trayectoria. Ahí sí, si puedo complementar, nosotros estamos haciendo ahora una serie de entrevistas a nivel local
y algo que uno encuentra es que antes, digamos, cuando uno iba a nivel territorial, local, encontraba algo de organización social de la cual los políticos, los representantes territoriales, digamos, traccionaban demandas, agregaban intereses, ¿no? A nivel local. Y estoy pensando en juntas de vecinos, centros de adulto mayor, etcétera, organización barrial. Hoy cuando nosotros vamos a esos lugares encontramos mucha menos densidad, ¿no? Donde había 8, 10, 12 personas, hoy hay una persona que se queja que no aparece nadie más, ¿no? Y esto también es un problema para la representación política, ¿no? Claro. O sea, los políticos, a los cuales también estamos entrevistando, nos dicen que están perdidos, que perdieron vinculación o lo que tenían de vinculación con esa organización social. Y eso es fundamental. Otro punto que yo creo que la izquierda chilena no ha pensado, Clarisa, lo suficiente, es modelo de desarrollo, ¿no? O sea, tenemos como esta visión de un estado de bienestar escandinavo, de una sociedad de cuidados, pero tampoco está claro, digamos, por ejemplo, el modelo de crecimiento. Chile es un país que hace 10 años no crece económicamente, ¿no? Parte del descontento tiene que ver con eso. Pero no tenemos modelos de crecimiento alternativo al neoextractivismo, digamos, o actividad económica que hoy es insostenible por temas, digamos, tanto de ecología como de desarrollo local, como de el tipo de efecto distributivo que genera ese tipo de crecimiento, ¿no? Y eso me da la impresión que tampoco ha sido pensado lo suficiente. Creo que ese es un punto central. Digamos, efectivamente la estrategia de desarrollo es un tema ausente, y sobre todo con un proceso recién iniciado de descentralización en el país. A diferencia de Uruguay, esta es la primera vez que se eligen los gobernadores en las regiones por parte de la población. Antes solamente eran los representantes del presidente de la República nombrados por él en cada uno de los territorios. Y tenemos, por lo tanto, no solo una falta de visión de una estrategia de desarrollo, sino que no hay ni siquiera conciencia a nivel de los territorios de cuál es la estrategia que le daría perfil al desarrollo de esa región. Ese es el tipo de debate que sin duda está muy, muy relacionado con lo que dices tú, Juan Pablo, porque no hay ninguna posibilidad de distribuir cuando tienes niveles como los que estamos viviendo en Chile, con problemas serios de productividad y de estancamiento económico que ha vivido por largas décadas. Hay un libro que el 2012 escribió quien fuera ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en donde hace un análisis de distintos países del mundo y habla de los riesgos, las amenazas de los países de renta media. Chile no ha hecho una reflexión suficiente de cuál es. Y esto tiene como trasfondo no haber enfrentado desde entonces un debate sobre estrategia de desarrollo, y yo agregaría de cohesión social, porque en la medida que la gran lucha estuvo concentrada solamente en la derrota de la pobreza y no en la de la desigualdad, la falta de cohesión social de la sociedad ha afectado seriamente también estas posibilidades. Bueno, Agustín. No, quizás una última pregunta que tiene que ver con qué cosas siguen vivas de ese momento del estallido social. Daba la impresión de que ahí había una protesta importante, no solo ante los poderes públicos, ante los poderes privados, sino también una disconformidad muy fuerte con las desigualdades diversas y abundantes en la sociedad chilena. Eso sigue existiendo, puede ser el empuje, un potencial motor de cambio, o sin capacidades de articulación política se va a ir muriendo, o es que ya murió de alguna manera. Esa sería mi última pregunta para ver en dónde estamos hoy, porque
sin querer calificar de manera demasiado simple lo que ustedes nos dicen, el panorama es poco estimulante para un proyecto progresista en Chile, por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, no lo pongas tan difícil. Di que para el mediano y el largo todavía. Claro. ¿Quieres contestar tú primero o Juan Pablo? A ver, si el éxito es ganar elecciones, yo creo que en el mediano plazo hay esperanza, luego de que gobierne la derecha y se dé de bruces contra los mismos problemas. Claro, es una consecuencia lógica de lo que acabamos de comentar. Claro. Ahora, si el éxito tiene que ver más bien con procesos, digamos, de cambio progresista, yo creo que está mucho más difícil, ¿no? Y hace falta más tiempo. Respecto a qué queda del ánimo del estallido, yo diría que queda el descontento, queda el hastío con el sistema. Yo creo que queda mucho todavía, digamos, de la frustración con las desigualdades y con las desigualdades que son propias de esta sociedad. Pero diría que hoy el tema del orden, el tema de la seguridad, de alguna forma el problema con la crisis migratoria también y lo que eso implica en términos de brotes xenófobos asociados también a la crisis económica. Esos otros asuntos me parece que hoy se han vuelto más dominantes en la opinión pública, ¿no? Y hace que, si bien el problema de las desigualdades siga estando ahí, si bien esas frustraciones sigan estando ahí, están mucho más larvadas y están, digamos, tienen un rol más secundario frente a sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Que se vuelve, digamos, dominante, y es lógico que lo sea, ¿no? Y también ahí, de nuevo, creo que hay un problema serio para las izquierdas y los progresismos latinoamericanos de pensar que sin seguridad, sin derechos civiles garantizados, es muy difícil pensar en otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la izquierda debe hacerse cargo responsablemente del tema de seguridad y debe generar un sello programático y de gestión en estos temas, porque de lo contrario la va a tener muy difícil tanto en Chile como en la región. Cerramos con Clarisa. Ya estamos pasados de hora. El estallido, yo creo, una cosa, el estallido tuvo una salida política que fue leída, yo diría, inteligentemente por un sistema político que ahí reaccionó razonablemente. Cuando encontró en el paraguas del proceso constituyente una manera de contener la conflictividad que ahí estaba presente. Pero lo que nos olvidamos es que el reclamo fue por darle una salida institucional sobre la base de un proceso constituyente, y paralelamente hubo un compromiso de abrir una agenda social de soluciones. Esa agenda social que empezaba a esbozarse, teníamos incluso a un gobierno de derecha haciéndose cargo, así como al gobierno de Boric le cayó una agenda que no era la suya, que era la agenda tradicional de la derecha, al gobierno de Piñera, que era el de derecha, le cayó la agenda que era más propia del progresismo, que era esta agenda social. Y vino, por eso digo que hay que analizar más de fondo lo que pasó con la pandemia. La pandemia congeló, digamos, provocó un congelamiento de esa situación. Todos los esfuerzos del gobierno fueron para paliar las cosas más urgentes e inmediatas, fruto del impacto económico que estaba teniendo la pandemia, y la agenda social quedó pendiente. Esa agenda social es la que intentó recoger en su programa de gobierno el actual presidente y sus fuerzas, y las que se le sumaron ahora
de llamado socialismo democrático, digamos, las fuerzas que venían de la parte de la concertación, más esta nueva izquierda. De modo que y hay un respaldo importante. Sí, la demanda por pensiones sigue presente. La demanda por mejor acceso y calidad en el sistema de salud sigue presente. Hoy hay una discusión fuertísima fruto del incumplimiento de normas mínimas de las aseguradoras privadas de salud, que ha abierto un gran debate público. Sin duda lo hay también en el sistema educacional, el problema de el castigo que ha significado esto de manera desigual, de deserción escolar durante estos años, y cómo esto ha afectado la posibilidad futura de desarrollo de esta generación joven, fruto de la manera desigual en que se distribuyó los costos educacionales de la pandemia. Todo eso está presente. Y por lo tanto, la agenda de la desigualdad sigue siendo la agenda que de los derechos sociales, está traducido de esa manera como derechos sociales, sigue siendo una bandera de la que no debe ni puede abdicar el progresismo. El cómo convive el darme a mí como ciudadano y ciudadana seguridad en mis derechos sociales, lo que pasa es que se ha complejizado con otras formas de seguridad también. Ahora, es verdad, como dice Juan Pablo, que puesta en la situación límite que están hoy día en la sociedad, más que pedir y que le impidan el abuso laboral, lo que las personas piden es tener acceso al trabajo. Pasa siempre cuando uno vive una situación de crisis. Y por lo tanto, claro, en este minuto es más importante tener un empleo y mantener el empleo a que mejoren mis condiciones laborales. Pero acabamos de aprobar una ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, que era una vieja conquista, una vieja demanda que no tenía ni una viabilidad de ser resuelta. Probablemente esto deba estar junto con los otros materias. Es probable además que los 2 años y medio que queden, yo no sé, Juan Pablo, si tú compartes, que la respuesta que este gobierno ha dado, aún con todas las limitaciones a los problemas de seguridad, es la respuesta más contundente que ha habido en los últimos 15 años. Digamos, los recursos que están yendo a materias de seguridad y las iniciativas no se habían tomado anteriormente. Es probable que no tengan un fruto inmediato, pero en la medida que eso se empieza a encarrilar, en la medida en que a nivel mundial y su impacto en Chile, la parte más dura de la crisis económica empieza a amainar, no tengo ninguna duda que van a reflotar las demandas latentes que están de desigualdad y que no podemos, por lo tanto, abandonarlas en el camino. Es probable que sea un tema de timing, pero lo urgente no siempre conversa con lo importante. Bueno, estimados, la verdad que ha sido un gusto y veo que podríamos seguir un rato más. Nos tenemos que ir, nos pasamos ampliamente el tiempo, pero valía la pena. Un gusto para mí también, y agradecerle a Juan Pablo a Agustín, y a Clarisa, y agradecerle a ustedes dos por la invitación. Y bueno, nosotros seguiremos intentando recoger otras experiencias y compartiéndolas, bueno, también con ustedes por los medios que nos vinculan. Y bueno, agradecerles a ambos, a los tres, bueno, en realidad, desde el colectivo Más Igualdad, por este tiempo que nos han regalado y toda esta información que y estas reflexiones que nos han traído. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.